Gloria a Dios, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Muchas gracias por darnos la oportunidad para poder compartir con usted la bendita y preciosa palabra en esta tarde. Amén. Vamos al libro de Romanos, por favor. Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. La palabra del Señor lee de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dice: mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Padre amado, muchas gracias en esta tarde. Por favor, precioso Espíritu Santo, ayúdame, llena con tu presencia este lugar. Por favor, precioso Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Toca mis labios, suelta mi lengua, para hablar esta preciosa verdad, conforme al propósito de Jesús. Y a Él, a Jesús, sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Es un día maravilloso, aunque no pase pruebas, pero es un día maravilloso. Es el día que ha hecho Dios. Sí, lo animo en este día. Cualquiera fuera su circunstancia, anímese. Mire que hay un Creador que sostiene su vida cada día. Aunque el día esté soleado, lluvioso, nevando, hay un Creador, su Dios, su Creador, que lo ha hecho a usted en el vientre de su madre, con sus propias manos. Sí, mi amigo, porque es Jesús, es Dios quien ha creado a todos los seres humanos en el vientre de su madre. Él ha puesto cada célula que usted tiene, y son trillones de células. Él, con sus propias manos, Dios lo ha puesto en el vientre de su madre. Por eso es que usted existe. Imagínese, trillones de células, que científicamente está probado, mi querido amigo y amiga. Miren, queremos compartir lo que dice la palabra del Señor, el poder del Evangelio. Dice que no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice que es el poder de Dios de salvación para salvar esta vida. Y Pablo sabía qué significaba el poder, porque él antes tenía mucho poder humano y perseguía a los cristianos. Iba de sinagoga en sinagoga sacando permisos, documentos para ir a perseguir a los cristianos. Él tenía mucho poder antes. Tenía un poder porque lo hacía por celo, lo hacía por religión. Él creía que al perseguir a los cristianos estaba cumpliendo con su Dios. Él sabía que el poder le daba habilidad, le daba capacidad, le daba fortaleza. Por ese poder él accionaba y perseguía a los cristianos y consentía en la muerte de aquellos. Pero cuando Pablo viene a los pies de Jesús, cuando en el camino de Emaús Jesús se le presentó. En aquel tiempo se llamaba Saulo de Tarso. Y Pablo le pregunta al Señor: ¿quién eres? Jesús le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahí comienza su conversión de Pablo. Sabemos que se quedó ciego por 3 días. Pero después que fue descolgado y comenzó a predicar su evangelio, el evangelio de Jesucristo, vemos y entendemos que Pablo tiene mucho poder, cree en el poder del Evangelio de Jesucristo, porque ya no es su poder de las autoridades que le daban esos papeles y las autorizaciones de la sinagoga, no. Ahora él sabe que hay poder en Jesús. Él sabe que hay poder en el Evangelio, porque él mismo, cuando iba camino a Emaús a sacar más órdenes para perseguir a los cristianos, Jesús se le presentó. Y Pablo sabe que Jesús tiene tanto poder porque lo dejó ciego por 3 días. Y no volvió esa vista cuando Pablo quiso, sino cuando Jesucristo autorizó para que mandara a alguien que orase para que recobrase la vista. No fue por decisión de Pablo, fue por decisión de Jesús.
Y eso sabía Pablo. Por eso Pablo creía en el poder del Evangelio, creía en el poder de Jesús, creía en el poder que cuando un hombre aceptaba a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida iba a cambiar totalmente. La vida de él cambió de tal manera que ya no era más el perseguidor. Ahora era un siervo de Jesucristo trabajando, sirviendo a Jesús, predicando el Evangelio. Aunque tenía un montón de persecuciones, detenciones, cárcel, apedreamiento, golpes y todo azotes y todo naufragio y tanta cosa. Pero él sabía que él tenía que seguir anunciando ese evangelio que tiene poder para cambiar la vida del hombre. La Biblia lo dice. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya no era el poder humano que él tenía con los documentos que le entregaban en las sinagogas para perseguir a los cristianos. Ahora era el poder de Dios que tenía que ser anunciado para que aquellos mismos que le dieron la orden para perseguir a los cristianos podían escuchar la voz de salvación y vida eterna que Jesucristo ofrecía a todos los hombres. Y Pablo se dedica a predicar el evangelio de Jesucristo. Y por eso él predica en sinagogas, donde puede predicar, donde puede hacerlo, lo hace. Y los historiadores teológicos dicen que caminó miles, más de 28,000 millas, caminó a pie anunciando y predicando el evangelio por donde él iba. Se dedicó a predicar el evangelio por el resto de su existencia. Ahora, y vamos a ver el contexto. Pablo no era un hombre que no tenía educación. Pablo fue un hombre muy educado, diríamos en estos tiempos, en las mejores universidades del mundo, como Harvard, Princeton. Dice que Pablo, como judío y griego, fue instruido a los pies de Gamaliel. Era un hombre intelectualmente muy preparado. No era un hombrecito que no tenía educación, no. Aunque Dios saca esos hombres y mujeres que lo tengan educación y lo pone por cabeza, porque a Dios le place así, Dios le da sabiduría, los prepara y los educa. Hay tantos testimonios de hombres que nunca fueron a las escuelas. Hoy son tremendos predicadores y pastores y evangelistas. Aprendieron a leer leyendo la Biblia. Es tremendo, ¿verdad? Ese es Dios. El poder del evangelio en la vida del hombre y la mujer, cuando lo acepta, lo recibe como su Señor y Salvador personal de su vida. Pablo era un hombre conocido, con doble nacionalidad, griego y judío, que conocía la ley. No le podían comer un cuento a Pablo. Pero Pablo ahora era cristiano. Ahora era un predicador. Ahora era un siervo de Jesucristo que anunciaba el evangelio de Jesús. Por eso dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ese es el mismo evangelio, mi querido amigo y amiga, que le anunciamos a usted ahora. Es el mismo evangelio que predicaba Pablo. El evangelio que puede cambiar la vida del hombre. Ahora, ¿cómo puede cambiar la vida del hombre? El evangelio, ¿verdad? ¿Cómo puede cambiar la vida al hombre, aquel pecador, aquella pecadora, aquel hombre de tanta educación, aquel ateo, o aquel de la tendencia política que fuese, o aquel tramposo, mentiroso, mafioso, o en el mundo que se mueva y viva y crea que esa es su manera de vivir y esa es su sociedad y ese es su sistema de vida? Pero cuando Jesucristo llega a la vida de ese hombre o esa mujer, Dios cambia completamente. ¿Sabe por qué? Porque el velo que cubría sus ojos cae, y al caer ese velo, ese hombre puede ver, esa mujer puede ver que antes vivía en esclavitud y en oscuridad, como vivía Pablo. Sí, Pablo vivía en un mundo de oscuridad. Era esclavo a su religiosidad, a su educación, a su intelecto. Por eso perseguía a los cristianos. Pero ahora él, al ser salvo, al haber caído ese velo que cubría sus ojos, ahora Pablo ve la verdad. Ahora Pablo sabe que él es libre. Ahora Pablo sabe, como la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora Pablo sabe y dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora Pablo dice, a mí Jesucristo me libertó en camino a Emaús. Jesús es real. Yo escuché su voz, habló conmigo.
Yo le pregunté quién era y él me contestó: ese es Jesús, al que yo les anuncio y les predico. Y este Jesús puede cambiar la vida, dice, de griegos y judíos. Y puede cambiar la vida de cualquier hombre y cualquier mujer que lo acepte como su Señor y Salvador personal de su vida. Por eso Pablo anuncia el poder del Evangelio. Ya no es su poder de él con las órdenes que sacaba de la sinagoga para perseguir y capturar a cristianos y perseguirlo por la causa que a él se le antojaba. No, ahora el poder es un verdadero poder que cambia y transforma el destino del hombre para siempre. Y ese verdadero poder que es Jesús, al cambiar la vida de ese hombre y esa mujer, los llevará al cielo cuando su tiempo se acabe en este mundo de ese ser humano. Pablo sabe eso. Por eso Pablo pasa toda su vida predicando el Evangelio de Jesucristo. Hasta el final. Y el mensaje que da a Timoteo es: Timoteo, no te apartes del Señor, predica el Evangelio. Predica esta verdad. Dice: yo estoy viejo, he predicado la palabra, he peleado la buena batalla, estoy anciano, voy a ser pronto sacrificado, sacado de este mundo. Pero tengo mi corona, sí, tengo mi corona que me espera en el cielo. Pablo estaba seguro que él se iba pronto, pero que tenía una corona en el cielo, porque había cumplido el mandato que Jesucristo le dio, lo dejó, predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, mi querido hermano y hermana, la pregunta sería esto, ¿verdad? Si usted tiene un ministerio, Dios lo ha llevado a un ministerio, le ha dado un ministerio en sus manos, ¿qué ha hecho con ese ministerio? ¿Está verdaderamente haciendo lo que Dios le mandó a hacer? ¿O simplemente no está haciendo eso? Acuérdese, usted tiene una responsabilidad con Dios, que cuando se vaya de este mundo, usted, mi hermano, mi hermana, Dios le pedirá cuenta, le dirá: mi hijo, mi hija, ¿qué hiciste con lo que te di, con el ministerio que te di, con los dones que te di? ¿Qué has hecho? Llegaremos a dar cuenta en el cielo, mi querido hermano y hermana. Pablo sabía eso. Le dijo a Timoteo: te encarezco que hables la verdad, exhorta, habla del Evangelio, porque no hay otro camino para el hombre. No hay otro camino de salvación y vida eterna, solamente el Evangelio de Jesucristo. Hay muchas formas, terapias, consejería, meditaciones aquí y allá, pero eso no lo llevan al cielo, mi amigo. Hay cantidad de terapias de aquí y allá, religiones por aquí y por allá. Ninguna religión salva al hombre. Ninguna terapia salva al hombre. El único que salva, que perdona, liberta al hombre de toda esclavitud de pecado, se llama Jesucristo de Nazaret. Le guste a usted o no le guste. No hay otro camino, mi amigo. Porque finalmente un día se acabará su tiempo de usted y se irá de este mundo, y ahí a usted no podrá retener su vida en esta tierra cuando el tiempo de Dios haya llegado y usted tenga que irse de este mundo. Usted no podrá retener ese tiempo. No importa cuán rico, cuán poderoso sea usted, no importa que usted sea un profesional médico, científico, quien quiera que usted sea. Su tiempo se acaba, mi amigo, y usted tiene que irse de este mundo, quiera o no. No hay medicina que retenga su vida ahí, no hay nada. Es su tiempo, se acabó, tiene que irse. El problema no es que usted se muera, ¿verdad? El problema es a dónde usted va a ir. La palabra de Dios dice que hay dos destinos para el hombre: un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Es solamente el cielo con Jesús, allí donde usted vivirá eternamente, o el infierno con Satanás. Por eso, Pablo sabía eso. Por eso Pablo anunciaba el Evangelio de salvación y vida eterna. Por eso le predicamos a usted, mi amigo, el Evangelio de salvación y vida eterna. Porque es lo único que puede cambiar su vida. Es lo único. Si usted quiere vivir eternamente, solamente lo puede hacer cuando usted viene a Jesús. Sí, su tiempo se acabará en este mundo y se irá después con Jesús a vivir eternamente, mi amigo. Allí donde no hay más llanto ni dolor. Mucha gente dice: no, el cielo y el infierno está aquí. Mentira, mi amigo. Esto no es nada. Muchos dicen: oh, el infierno está aquí, sufro tanto, tengo tantos problemas, ¿dónde está Dios? Mi amigo, Dios lo está llamando. Dios está tocando la puerta de su corazón todos los días y usted no quiere aceptar a Jesús. Usted está con ese corazón endurecido y usted no quiere aceptar a Jesús, no lo quiere aceptar.
Pero Jesús, dice la Biblia, que Él está todos los días tocando la puerta de su corazón. ¿Para qué? Para que usted lo conozca, para que usted lo acepte como su Señor y Salvador personal de su vida y usted pueda cambiar el rumbo de su vida para siempre, mi querido amigo y amiga. Así que no ponga excusas. El infierno no está aquí, ni el cielo tampoco. Cuando su tiempo de usted se acabe, si usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida, usted se irá al cielo con Jesús. Jesús mandará ángeles y le dirán, mijo, mija, vamos a casa. Los ángeles vendrán y los llevarán al cielo, mi querido amigo y amigo. Pero si usted ha negado a Jesús, si usted ha negado a Jesús, si usted no le interesa a Jesús, si usted ha pisoteado la sangre de Jesús, Satanás mandará a sus demonios y lo bajarán al infierno, allí donde hay puro llanto y dolor y tristeza, donde el gusano nunca muere. Mi amigo, escoge el cielo. Escoja el cielo, ¿sabe? Por eso Pablo exhortaba a Timoteo, predica la palabra. Porque el hombre necesita ser salvo. El hombre necesita ser libertado de este pecado, de este mundo en que vive, lleno de esclavitud, de pecado, de maldad, de vicios, de perdición. Por eso, anunciamos y predicamos el Evangelio. Nosotros solamente anunciamos el Evangelio. Predicamos el Evangelio. Pero el que cambia y que transforma vidas es Jesús de Nazaret. Él es el único, mi querido amigo y amiga. Y Él lo ama a usted, y lo ama de verdad, y le ofrece salvación y vida eterna. Sí, sí, mi amigo, quien quiera que usted sea. Quien quiera que usted sea. Mire, un médico canadiense, cuando lo entrevistaron en una campaña aquí, unos años atrás, aquí en la campaña de Nueva York, le preguntaron, le dijeron, ¿por qué usted siendo un médico tan famoso viene a las campañas? No tiene sentido. Le dijeron, ¿cómo que no tiene sentido? Dijo él. Dijo, sí, para mí tiene sentido. Yo soy un médico cirujano, sí, es verdad. Pero, dijo, yo soy nada sin la ayuda de Jesús. Yo vengo aquí para llenarme del Señor y volver a trabajar en Canadá. Y cada vez que yo voy a hacer una operación, yo oro a Dios para que Dios guíe mis manos. Y yo pueda ser un instrumento para ese paciente. Dijo, nada hago yo, sino dedico mis manos, mi tiempo, mi conocimiento a Dios. Porque de Él depende mi vida. El mismo médico está hablando y dice, porque yo mismo también sé un día que me iré de este mundo. Mi tiempo se acabará. Pero mientras yo esté, que pueda hacer un buen trabajo a los seres humanos que pasen por mi consultorio. Un médico. Un hombre de ciencia. Muchos médicos no creen en milagros, ¿sabe? Pero muchos médicos en estos tiempos, ahora con el COVID, muchos de ellos prefieren callarse y no decir nada. Y otros sí creen en milagros, porque dicen solamente un milagro de Dios puede haber hecho esto en tu vida. Como decía una enfermera en Tulsa, Oklahoma, en este hospital, en emergencia, se ven muchas cosas inexplicables. Decía esta enfermera, le decía a otra enfermera, le decía, acostúmbrate. Aquí vas a ver muchas cosas que no tienen explicación médica ni científica. Observa y calla, porque cosas que tú no entiendes van a suceder. Dios es un Dios de milagros, mi querido hermano y hermana. Dios es un Dios de milagros. Dios hizo tantos milagros en la vida de Pablo, de Silas, tantos milagros. Y probablemente, mi querido hermano y hermana, Dios ha hecho tantos milagros en la vida de usted. Lo seguirá haciendo hasta el último día que usted se vaya de este mundo. Ese milagroso Dios que envió a su unigénito Hijo a la cruz del Calvario, a dar su vida por toda la humanidad, le ofrece al hombre, a la mujer, salvación y vida eterna. Por eso la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la Biblia, mi querido amigo y amigo, usted que no conoce de Jesús. Y Jesucristo se atrevió a decir en primera persona, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo, dice Jesús, si no es solamente a través de mí. ¿Por qué? Porque Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres.
No hay otro intermediario, mi querido amigo y amiga. No hay otro que ha dado su vida por usted. No hay otro que ha ido a la cruz y derramar hasta la última gota de su sangre para que usted pueda ser salvo, ser perdonado, limpiado de toda su maldad y sus pecados. Ese lugar le correspondía a usted y a mí, mi querido amigo y amiga. Pero Jesús lo hizo, lo pagó por usted y por mí. Por eso Jesús le ofrece salvación y vida eterna. En este día, mi querido amigo y amiga, vamos a hacer una oración. Sí, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que el hombre nace en pecado. Porque el pecado entró a toda la humanidad a través de Adán y Eva. Y el pecado no sale del ser humano, sino cuando este hombre y esta mujer se arrepienten y reconocen a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. No hay otra manera, mi amigo querido, no. No sale con ritos, con curanderismo, con magia, con meditación, no se engañe. De la única manera que el pecado sale de la vida del hombre es libre de esta esclavitud de muerte y condenación, ¿sí? Porque el pecado es una condenación sobre la cabeza del hombre. Es cuando Jesucristo viene, entra a esa vida, entra a ese corazón. Y ese hombre acepta a Jesús, esa mujer acepta a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Ahí, ese hombre es libre de esa maldición y ese pecado. Mi amigo, escoja hoy esa salvación, porque tome hoy esa salvación. Porque la palabra de Dios dice que hoy día es el día de salvación. Hoy día es el día de salvación. No es mañana, no es cuando usted quiera. Es hoy día, hoy. El Señor lo está llamando hoy. El Señor está tocando la puerta de su corazón hoy. Acéptelo, recíbalo como su Señor y Salvador personal de su vida, mi querido amigo y amiga. Quien quiera que usted sea. Usted no sabe si quizás esta es la última oportunidad que Dios le está dando en esta tarde, noche o mañana, o donde usted pueda ver este video. Jesucristo lo ama, mi amigo, y lo ama de verdad y le ofrece salvación y vida eterna. Vamos a hacer una oración. Por favor, cierre sus ojos, repite esta oración. Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día, Jesús. Sí. Jesús, por favor, ven, entra a mi vida. Entra a mi vida. Por favor, Jesús. Perdóname de todos mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en esta tarde, yo los felicito. Por favor, busque una Biblia. Comience a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchísimas gracias. Señor, he predicado tu palabra. La he predicado, Señor, y tu palabra dice que no vuelve vacía. Sí, Señor, tu palabra me dice a mí que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra, Señor, y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios, que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosa. Amén.